estar con ustedes. Estuvimos en Bogotá hace 3 años, creo, ¿cierto? Hace 2 años, si no me equivoco, En 2019. 2019, sí, señor, en nuestra conferencia 2019 ahí Escolpa. en Ascolf, así que feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación, siempre será un gusto acompañarles y hablar de este tema de los cisnes negros, de los eventos impredecibles, inesperados, que nos atacan justamente durante la pandemia y seguramente nos seguirán acompañando hasta más tarde, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver y con eso voy a dar paso a mi intervención. Ustedes me dirán, por favor, si se está viendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Sí, señor, se está viendo. Genial. Entonces, yo creo que comenzaría por esta primera pintura, ¿sí? De Paul Gauguin, porque implica básicamente una cosa que es muy importante, ¿no es cierto? El pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Yo creo que la gran pregunta que nos hacemos luego de la pandemia es, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos a ir en el futuro? Entonces, pensábamos que el mundo era lineal, que íbamos a crecer todo el tiempo, el paradigma falso del crecimiento permanente, y nos damos cuenta que esto puede pararse en cualquier momento, esto puede detenerse en un segundo. Y la gran pregunta que nos hacemos de aquí en adelante es, bueno, ¿qué nos depara el futuro? ¿Será un futuro mejor, un futuro peor? ¿La crisis será la nueva normalidad? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Entonces yo creo que esta pintura es cada vez más importante, ¿no? Y lo vital me parece que es que entendamos que desarrollemos competencias y habilidades para esperar lo inesperado. Creo que el mundo al cual estamos enfrentados no es lineal, evidentemente, y esto implica que tenemos que desarrollar habilidades para justamente prepararnos para sorpresas estratégicas, para lo inesperado, para rupturas en general. Me parece que el gran cambio que tenemos que hacer en las planificaciones es eso. Antes planificábamos y hacíamos proyecciones, ¿no es cierto?, de crecimiento permanente, y ahora me parece que en las planificaciones tenemos que tener cada vez más herramientas que permiten incorporar rupturas, cisnes negros. Me parece que eso es fundamental, porque aprendimos, tal como dice esta diapositiva, que el hombre es un animal, lo habíamos olvidado, completamente dependiente del medio ambiente que lo rodea. Y si ese entorno es hostil, eso implica la muerte, si no de toda la especie, por lo menos de un buen número de sus miembros, ¿sí? Que están atravesando por este entorno adverso. Y nos dimos cuenta que el ser humano no es una noble creación de un Dios con un destino divino, sino un experimento en la naturaleza con un destino incierto. Hemos sido animales con mucho éxito, pensábamos que éramos así, lo tuvimos, pero nos dimos cuenta que realmente esto fue pasajero y nos enfrentamos ahora que durante la pandemia nos dimos cuenta que los otros animales tenían más suerte que nosotros, eran libres, podían transitar por donde querían, ¿no es cierto? Caminar, disfrutar, salir, mientras los seres humanos muy inteligentes, muy evolucionados, teníamos que escondernos porque evidentemente salir implicaba la muerte, ¿no? Entonces, esto nos ha implicado primeramente que aterricemos los pies, tengamos los pies sobre la tierra y pensemos que simplemente somos una especie más y que esta especie seguramente en algún momento va a desaparecer, pero el planeta seguirá existiendo como ha venido sucediendo, ¿no? Y este tema del futuro es complejo, como lo diría mi querido amigo Oscar Saritas de Turquía, porque hay cosas que evidentemente sabemos que no sabemos, no podemos saber todo, pero dentro de las categorías del futuro hay una que me gusta y que es muy compleja, que es lo que no sabemos. Y mi amiga Rosa Alegría usualmente usa esta definición y claro, escucharla a ella es fantástico. Uno dice, bueno, después de haber escuchado tantas cosas increíbles, ¿qué puede decir uno, no? Pero te voy a tratar de ejemplificar algunas cosas, pero la parte más dura del futuro es esta, es que hay cosas que no sabemos. Es decir, hay toda una serie de eventos que no los podemos imaginar porque nunca han pasado, no tienen raíces en el pasado y que por lo tanto nos cuestan incorporar en las planificaciones porque son eventos a los cuales nunca nos habíamos enfrentado antes. La pandemia me parece que es un gran ejemplo, ¿no? Y por eso durante la pandemia este libro, El Cisne Negro, se puso muy de moda. Y hay que ser claros en esto. El futuro no se puede predecir, no se puede probabilizar. Hay gente, ¿no es cierto?, que erróneamente usa probabilidades en el tema del futuro, cuando los temas de probabilidades se pueden usar en ambientes de riesgo, situaciones de riesgo, más no en situaciones de incertidumbre, donde no se conocen todos los escenarios posibles que existen. Entonces, me parece que eso también, dentro del tema de la perspectiva, también ha sido interesante porque nos ha replanteado la forma de anticipar el futuro, de imaginar el futuro, de construir el futuro, que me parece que es fundamental. Y yo a veces en las charlas digo, bueno, ¿y por qué no vimos el tema de la pandemia? Aunque mucha gente lo vio. Nicolás Taleb siempre menciona que la pandemia no es un cisne negro, porque eso ya se venía a venir, sino que simplemente no sabíamos el momento exacto ni qué tipo de pandemia iba a ser. Y era porque estábamos muy subyugados por el tema de la tecnología. La tecnología es algo predominante actualmente en el planeta y como estábamos tan enfocados en los temas de la tecnología, etcétera, no dejamos de lado ciertos temas que también eran importantes y que nos damos cuenta que ahora más que nunca, ¿no es cierto?, son vitales. Es decir, la tecnología es importante, pero no es todo. El futuro tecnológico 100% tipo Alter Carbón en Netflix, ¿no es cierto?, me parece que no es el futuro al cual debería.
Es más importante hacer lo que dice este meme que está a la derecha, donde vemos dos personajes seguramente de la época de las cavernas, y el uno le dice al otro, bueno, ¿y por qué pierdes tu tiempo, no es cierto, haciendo estas tonterías que no sirven para nada, imaginando estas cosas que no sirven, no tienen ninguna utilidad? Y realmente es lo que necesitamos ahora. Necesitamos herramientas que nos permitan imaginar el futuro, materializar el futuro. Dentro de mi tesis de doctorado yo decía que ya no es importante no solamente imaginar el futuro, sino que ahora es importante también materializarlo. Por eso es importante diseño. A mí me pareció genial y durante la investigación que hice encontrar mucha gente a nivel mundial que cuando quiere explorar el futuro dibuja, pinta, crea cosas. Hoy tengo un taller justamente en la universidad donde estoy trabajando, donde vamos a imaginar la universidad donde estoy dentro de 20 años y vamos a usar herramientas de diseño. Porque, como digo, es vital imaginar el futuro, pero es aún más importante que lo podamos materializar. Y aquí están algunas preguntas claves del futuro, creo yo. Yo creo que en el futuro los humanos no vamos a existir tal cual somos hoy día. Y esto implica que en el futuro van a existir posthumanos, humanos aumentados, mejorados, porque si vamos a enfrentar una naturaleza hostil con el cambio climático, etcétera, los seres humanos no van a poder seguir existiendo. Y esto implicará que vamos a pasar a unos humanos 2.0 posthumanos que van a ser modificados genéticamente, que van a soportar temperaturas más altas, ¿no es cierto? Que van a tener implantes, chips, van a ser cyborgs. Me parece que eso es lo que un poquito a lo que nos podemos enfrentar en el futuro. ¿Será que ese es el futuro o no? Y el otro es la gran pregunta que creo que Rosa Alegría también lo ha mencionado, que es, ¿qué va a primar en el futuro? ¿Lo capital sobre lo humano? ¿Qué va a ser más importante? Me parece que con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que el humano es lo que debe prevalecer. Y nos damos cuenta que este necrocapitalismo, como algunos autores lo definen, es lo peor, porque termina eliminando y extinguiendo la naturaleza que nos rodea, que no es una simple decoración como pensamos, porque es el único hábitat por el momento que tenemos. ¿O será que tal vez podemos regresar, ir hacia un retroprogreso que implica, ¿no es cierto?, un desarrollo, pero con menos tecnología? Una forma más natural, ¿no es cierto? Tal vez rezar a modos de vida un poquito más, ¿no es cierto?, primitivos, por así decirlo, es decir, donde la tecnología no es predominante. Por lo tanto, esto implicaría, ¿no es cierto?, tal vez vamos a ir a un postcapitalismo, a una postdemocracia, tenemos que reinventar los sistemas económicos del futuro, los sistemas políticos del futuro, porque nos damos cuenta que la democracia no sirve, ¿no es cierto? Yo hace poco veía una encuesta en Europa sobre el tema de la democracia y realmente menos de la mitad de la gente creía que la democracia es realmente un buen sistema y es un sistema que funciona, porque nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que los políticos respondan a intereses específicos, no atienden las necesidades de la gente y las personas no se sienten representadas por la gente que uno tiene en el poder. Entonces, ¿será que ese es el sistema que debería prevalecer? Me parece que nos falta un poco más de imaginación para inventar, imaginar los sistemas políticos del futuro. ¿Y será que estaremos cada vez más virtuales? Miren que, como yo decía, estuve en Ascolfa hace 2 años disfrutando de todo lo que tiene Bogotá, ¿no es cierto? De esos increíbles restaurantes que tienen, a los que me encanta ir. Siempre creo que cuando vivía en Colombia lo que más extraño es su comida, ¿no? Es muy light, pero en cambio es fantástica. Este chicharroncito y todo que tienen ustedes es genial. Pero miren que ahora nos toca hacer todo en la virtualidad. En esta universidad estamos pensando, bueno, ¿será que todos los profesores tienen que regresar? ¿Todos los estudiantes tienen que regresar? Falso, porque seguramente muchas cosas nos hemos dado cuenta que son buenas hacerlas en el mundo virtual. Y unas pocas sí, evidentemente, necesitan prácticas de cosas muy físicas. La gente tiene que regresar. ¿Será que no hace falta que regresen todos los días, todo el día, ¿no es cierto? Entonces, esto implica unas dinámicas de trabajo muy diferentes. Implica, ¿no es cierto? Como aquí sucede estos, no sé si en Colombia tienen estos sistemas biométricos de control del personal, que son absurdos ya, porque nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que la gente puede trabajar en su casa, en la playa, en cualquier parte, y mientras me entregue un producto que yo le pido, puede estar donde esa persona desee. Entonces yo creo que estas cosas son importantes que la discutamos y es el momento perfecto, como digo, para emprender, pero no para emprender en los negocios del 2019, no para replicar la discoteca, el bar, el restaurante del 2019, sino para recrear los negocios. Me parece que ahora más que nunca tenemos que trabajar en las capacidades creativas de los chicos para que retransformen, redistribuyan, ¿no es cierto?, los modelos de negocio, las formas de monetización. Me parece que es el momento perfecto para emprender, pero en cosas completamente novedosas, que no existan, ¿no es cierto?, híbridos de negocios también. Pues es otra gran pregunta y el tema que en América Latina me parece que es preponderante es el tema de la iniquidad, de la corrupción. ¿Será que a futuro podemos eliminar esto? ¿Será que podemos pensar en 20 años en una América Latina sin tanta equidad, sin tanta corrupción? Yo creo que ese es el gran desafío. Y la seguridad. Miren que hace poco hubo una tragedia en las cárceles de Ecuador, más de 100 muertos.
porque en las cárceles los que mandan son las bandas, la policía no entra, el ejército no está seguro si puede entrar porque hay temas legales. Entonces, las bandas delincuenciales son las que gobiernan las cárceles en el Ecuador. Entonces, nos damos cuenta que también las prisiones no son una solución. Y a través de la ficción yo he encontrado soluciones alternativas para el tema de políticas públicas en temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, ¿habrán más crisis? Yo en ese sentido sí soy un poco pesimista. Yo digo que las crisis van a ser la normalidad. Enfrentamos una y después vendrá otra que no sabemos cuál es. También hay temas de cambio climático, hay temas de al agua. O sea, realmente los que llegamos a una cierta edad intermedia hemos tenido la suerte de haber disfrutado de muchas cosas y tal vez seamos la última generación que disfrute de muchas cosas, pero la gente que viene detrás, ¿no es cierto?, que tiene 20 años menos que nosotros, 30 años menos que nosotros, seguramente son los que sufrirán las consecuencias de estas crisis a repetición. Pero lo que sí, esto implicaría, ¿no es cierto?, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Yo creo que si es que luego de la pandemia seguimos siendo los mismos y no hemos aprendido, no cambiamos, no hacemos cosas diferentes, la pandemia no habrá valido de nada. Y lo más triste de todo es que yo veo gente que no es que va a salir mejor de la pandemia, va a salir peor de lo que entró. Entonces es muy triste, ¿no es cierto?, lo que está pasando a nivel mundial. Los seres humanos, en lugar de mejorar, más bien yo creo que en ciertos casos hemos empeorado. Y la última gran pregunta es, bueno, ¿qué tendrá valor en el futuro? Yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y tenemos estas tendencias, ¿no es cierto?, a las cuales nos enfrentamos, a sociedades cada vez más deshumanizadas, seguramente en el futuro mucho más automatizadas. La pandemia aceleró esto porque en el futuro, evidentemente, los empresarios van a decir, ¿para qué voy a tener personal que no puede venir, que se enferma, que pide permiso, etcétera? Cuando yo puedo tener todo automatizado. Esto, si viene una nueva pandemia, no importa que venga, porque toda mi compañía va a estar automatizada, digitalizada, robotizada. Y parece una muy buena idea, pero evidentemente esto implica llegar a empresas deshumanizadas. En el caso de las universidades también, la gran pregunta que nos hacemos, ¿será que la inteligencia artificial dará clases en el futuro? ¿Será que los profesores tendrán algún rol? No lo sabemos, será un complemento, pero seguramente si es que la AI reemplaza a los profesores y, ¿no? Y bueno, Rosa lo decía, los temas de economía colaborativa, los temas de los huertos verticales, porque Thierry Godin, un famoso prospectivista francés, un querido amigo, él me decía, mira, somos la única especie que comete el error gravísimo de vivir lejos de nuestras fuentes de alimento. Ningún animal en el mundo se da ese lujo, ¿no? Ustedes ven que los animales siempre están cerca de sus fuentes de alimentación, pero el ser humano no. El ser humano, ¿no es cierto?, arrogante, piensa que puede hacerlo, que puede sobrevivir así, y nos dimos cuenta con la pandemia que realmente estamos haciendo muy mal las cosas, ¿no es cierto? Porque dependemos de que alguien nos alimente. Yo creo que ahí hay un grave problema que tenemos que enfrentar. Evidentemente, el cambio climático seguramente será ya un tema irreversible. ¿Será que esto de la pandemia hizo un paro, ¿no es cierto?, al tema de la globalización? Y nos damos cuenta que lo que hay que hacer es ir hacia el fin de los intermediarios, tener cadenas de distribución mucho más cortas o directas, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, podemos imprimir los alimentos en la casa, ¿no es cierto?, con las impresoras 3D. Tal vez en el futuro, cada vez que queramos alimentarnos, simplemente tocará imprimir, ¿no es cierto?, una carne, unas papas, ¿no es cierto?, para hacernos un riquísimo ajiaco. Seguramente podemos imprimir esas ricas papas que ustedes tienen, con ese podito, ¿no es cierto? Y con eso nunca dependeremos de que alguien nos traiga la comida a la casa, ¿no? Pero esta es la tragedia que enfrentamos. Esta diapositiva un poco nos muestra que estamos llegando a una situación absolutamente insostenible, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo estos documentales, este video de Home de Jean-Arthus Bertrand, francés, que proyectó esto en la Torre Eiffel. Me acuerdo, estaba yo en París en ese año, el 2009, y nos decía, tenemos 12 años, y esto era el 2009. Y si yo sumo 12 más 9 me da 21, que es exactamente el año en el cual estamos. Y por eso hablamos de que como no hemos hecho nada en estos 12 años, los efectos del cambio climático van a comenzar a ser un poco irreversibles, ¿no? Y está este documental fantástico también de Michael Moore, Planet of Humans, que nos indica que estamos realmente al límite de todo, ¿no? Y no olvidar, evidentemente, el discurso de José Mujica en Río +20 y también de Michael Moore, El capitalismo en historia de amor. Estamos realmente en una época muy compleja. Y también llegado al tema demográfico, ahí está una curva de crecimiento de la población mundial y nos damos cuenta que hemos crecido impresionantemente en los últimos siglos, ¿no? Y el tema de la pandemia nos muestra que el problema no es la enfermedad como tal, es que somos demasiados. Entonces, ¿cómo ningún país en el mundo puede enfrentar una crisis hospitalaria teniendo tanta gente que va al hospital simultáneamente? O sea, es imposible. Nos damos cuenta que el tema demográfico también se ha vuelto insostenible, ¿no? Y frente a eso, evidentemente, aquí está mi querida amiga Rosa Alegría, que me precedió. Me encantan estos conceptos que ella maneja de la economía del amor, de que hay que darle más fuerza a la colaboración, a la compasión, al pensamiento de largo plazo, a la felicidad, a la trascendencia, que me parece que es importante. En la universidad en la que estoy, hemos pasado una comunicación a todas las áreas porque queremos hacer cada año
un premio a la gente revolucionaria, a la gente trascendental que ha hecho algo importante en su vida privada o profesional. La vamos a recompensar cada año porque queremos tener esos líderes, esos héroes que están haciendo cosas desafiantes y nos encantaría promocionarles. Entonces, miren que es parte de los procesos que tenemos que hacer, ¿sí? Ir hacia más allá del capitalismo, de la inequidad, de todas estas cosas que pensábamos que estaban bien, pero realmente estaban mal. Y yo me acuerdo haber estado cuando estuve en París en el 2019, en estas gradas cerca del puente Alejandro III, que es realmente el más hermoso de París, y estos legos, ¿no? Me encontré con estas gradas. Decía una frase increíble, 2019, como les digo, rebuild the world, reconstruye el mundo. Me pareció profético, ¿no? Porque esto fue meses antes de la pandemia, estamos hablando de octubre más o menos. Entonces, ahí había este tema de que había que reconstruir el mundo, que había que transformar el mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto me pareció también un tema súper profético. Y frente a eso, yo digo, lo que podemos hacer es el tema de la ficción. Si algo nos puede ayudar actualmente a reconfigurar el mundo, a transformar el mundo, tiene que ser el tema de la ficción. Y voy a explicar justamente por qué, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y la ficción qué es? Hay veces la gente olvida que dentro de la palabra ciencia ficción hay dos palabras, está la palabra ficción, pero está la palabra ciencia. Y en Inglaterra, por ejemplo, toda la gente que hace ficción son científicos. En Francia no, son más gente literaria, pero tomemos el caso de Julio Verne, famosísimo Julio Verne, y él nutrirse de las ideas de sus amigos, de sus inventos, desarrollos que tenían, y después él lo extrapolaba a sus historias, a sus novelas, para imaginar cómo sería el futuro, ¿no? Entonces, por eso es que yo, cada vez que, luego la pandemia, me di cuenta que la ficción más que nunca se ha vuelto una herramienta muy poderosa para imaginar sociedades alternativas, ¿no? Y por eso, aquí cito a H.G. Wells. Él decía que estaba extremadamente obsesionado por las cosas que están por venir e impaciente con el presente. Me parece que todos los que nos dedicamos al tema del, somos futuristas, ¿no es cierto? Porque no me gusta mucho la palabra perspectiva a mí, pero me gusta más el tema de llamarme, autodenominarme como futurista. Siempre somos impacientes del presente. Nos gustaría ya vivir el futuro, hoy día construir el futuro y que ese futuro venga rápidamente, ¿no? Y la otra cosa que dice H.G. Wells es que la rigidez conduce a la muerte y a la extinción y que el cambio es la dimensión fundamental de la vida. Me parece que luego de la pandemia, la otra cosa que es fundamental que entendamos es que el cambio es necesario y que lo único que nos puede ayudar a adaptarnos al futuro impredecible, incierto y sobre todo de crisis que vamos a vivir es el cambio, la adaptación. Yo siempre digo, ustedes tienen que venir a las Islas Galápagos en Ecuador. No sé si han venido, pero ustedes van a encontrar animales que han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Unas iguanas con unas colas larguísimas, unas garras grandes, porque su alimento está en el mar y deben meterse al agua, ¿no es cierto?, para comer, pero luego deben escarbar unas rocas altísimas volcánicas para poder subir a la superficie y no morir ahogadas. Y nos damos cuenta que los seres humanos actualmente tenemos que hacer eso. Tenemos que comenzar a cambiar, a hacer transformaciones en nosotros, porque lo contrario no vamos a sobrevivir. Y yo siempre digo que en la ficción están, las soluciones que necesitamos hoy día están en las novelas de ficción de hace 2 siglos, del siglo XIX. Ahí, sobre todo, citaré 2 obras, Looking Backward, News from Nowhere, donde tenemos sociedades alternativas que hoy necesitamos, donde no hay dinero físico, la posesión reemplaza la propiedad privada, el regreso a la naturaleza a vivir en ciudades más pequeñas, colaboración y no competencia, el no deseo de enriquecerse, el tema de la codicia, el tema tan grave en Colombia. Yo creo que Colombia debería ser el país más rico de Latinoamérica y lastimosamente los temas de corrupción son tan grandes que no han hecho que ese hermoso país que ustedes tienen, ¿no es cierto?, sea el primero en Latinoamérica, inclusive por encima de Brasil, me atrevería a decir. Entonces, estos temas son los temas de futuro, ¿no es cierto?, donde debe primar el bien común, donde debe existir equidad. Y miren que en estos libros del siglo XIX ya existía el concepto de renta básica universal, que se puso muy de moda con la pandemia, pero también con la tecnología, ¿no es cierto?, el famoso concepto de comunismo de lujo, es decir, donde los robots, las inteligencias artificiales se ocupaban de todo y el ser humano recibía un ingreso sin ir a trabajar. Entonces, pero esos conceptos ya estaban presentes hace 2 siglos en algunos libros de ficción. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que la ficción nos permitiría imaginar sociedades alternativas, que son las que yo creo que hoy necesitamos, ¿no? Y voy a dar, evidentemente, muchos más ejemplos. Está Minority Report, por ejemplo, increíble, basada en una novela de Philip Dick, esta película de Steven Spielberg, donde es increíble, pero de esta película de ficción salieron muchas patentes, cosas que actualmente hoy las utilizamos y nos damos cuenta que lo que hace la ciencia ficción es preconfigurar el futuro. Nos ayuda a materializar el futuro, que lo podamos ver, tocar, sentir, para que después lo podamos plasmar en innovaciones, emprendimientos, patentes en la realidad.
¿sí? Y evidentemente citar a Ursula Le Guin de Dispossés, con sociedades mucho más de autogestión, de economía frugal, porque creo que necesitamos cambiar los modelos económicos, el consumo, la acumulación de riqueza, me parece que son temas fundamentales. Y evidentemente si queremos nombrar a temas de virtualidades, no de Steve, eso me parece que es vital porque nos damos cuenta que cada vez más cosas las haremos en la virtualidad, tal como en esta charla, ¿no? Entonces habrá cosas que haremos en el mundo real, evidentemente, pero cada vez más iremos a mundos virtuales, porque además con la pandemia nos dimos cuenta que el mundo real es duro, durísimo, difícil de vivir. Y seguramente en los mundos virtuales podemos alcanzar la felicidad que no tenemos en el mundo real. Es triste decir eso, pero mucha gente, evidentemente, en las redes ha encontrado la felicidad que en el mundo real no puede tener por diferentes razones, ¿no? Y nos damos cuenta en la ficción también que es una alerta, ¿no es cierto? Yo les mencioné la curva de crecimiento exponencial de la humanidad y que nos alerta sobre los grandes problemas que pueden suceder en el futuro. Y para eso, nada mejor que está en un Zanzíbar de John Brunner y la obra mítica, ¿no es cierto?, de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, donde nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de estas sociedades perfectas, altamente tecnificadas, ¿no es cierto?, donde hay también drogas, las drogas de la felicidad, que son el soma, pero nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que son sociedades a las cuales estamos yendo. Cada vez que yo leo estas obras, digo, pero por Dios, estas obras escritas hace 70, hace 80 años, actualmente son una realidad y cada vez nos acercamos más a eso. Yo siempre cito en las conferencias, digo, en la obra 1984 de George Orwell es la Colombia del 2020, es la Colombia del 2021, ¿cierto? La guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza. Entonces nos damos cuenta que estas cosas míticas escritas hace más de 60 años son las realidades que hoy vivimos, ¿no? Tenemos el cuento de la criada de Handmaid's Tale, donde, ¿qué pasaría? Yo decía en la pandemia, ¿qué pasaría si las mujeres no pueden maquillarse, no pueden vestirse como quieren, ¿no es cierto? Si deben, ¿no es cierto?, cumplir solamente un rol reproductivo y nada más. ¿Qué pasaría con las industrias de la moda, de la belleza, de los cosméticos, todas las industrias alrededor de la mujer? Seguramente quebrarían. Y yo digo, qué tragedia sería, ¿no es cierto?, que estas mujeres colombianas guapísimas que ustedes quieren no puedan vestirse, no puedan maquillarse, ¿no es cierto?, ser tan lindas como son, sería realmente una tragedia para la humanidad. Y bueno, si hablamos de replicantes, evidentemente nada mejor que Blade Runner, basada también en una obra de Philip Dick, Sueñan los androides en ovejas eléctricas, que está abajo el libro, donde nos damos cuenta que seguramente en el futuro las relaciones van a ser entre humanos, posthumanos, cyborgs, robots, inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo van a ser esas relaciones? ¿Van a ser de conflicto, de amistad, de complementariedad? Me parece que son preguntas importantes de cara al futuro, ¿no? Y ya estamos viendo cómo hay mucha gente que habla del tema de habitar el espacio, de habitar en estaciones espaciales, ¿no? Y esto no es nuevo. Esto en Elysium, por ejemplo, es esta película que yo les puse ahí, eso es lo que pasa, un Beverly Hills del espacio, donde los ricos puedan vivir con todas las comodidades, ¿no es cierto?, en grandes casas, en grandes mansiones, mientras el resto de la humanidad está en un planeta completamente devastado y sin recursos, que es un poco lo que nos dice la película, ¿no? Y la obra de Philip Dick, que yo señalaba hace un momento, de Sueñan los androides en ovejas eléctricas, es importante porque la pandemia yo volví a revisar esta obra y en esta obra la gente se da cuenta que lo más importante es lo natural, la mermelada, el pan, una botella de vino que a veces uno puede tomarse todos los días. En esta novela está en una caja fuerte de un banco porque es un bien muy preciado y los animales vivos casi no existen y es carísimo tener un animal vivo. Hay mucha gente que abandona a sus perros, pero en estas, en cambio, los animales vivos son realmente un lujo, es realmente algo inalcanzable. Y eso nos hace pensar, siempre la ficción nos hace pensar, es un experimento del pensamiento, dice Yannick Rompalau, un francés que está en la ciudad de Niza. La ficción siempre nos da alerta, nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre si estamos viviendo de manera correcta, ¿no? Y este famosísimo libro también que me regaló una amiga feminista, que es El País de las Mujeres, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un cargo público, ¿no es cierto? Pero en esta novela todos los cargos públicos estarían en manos de las mujeres. ¿Qué pasaría en ese tipo de sociedades donde los hombres son los que se quedan en la casa y las mujeres están al mando de todo, ¿no? Y está The Machine Stops, evidentemente, como decía, del concepto de comunismo de lujo. Es decir, ¿qué pasaría en una sociedad, también en las obras, recuerdo, de Jan Banks, donde la inteligencia artificial se hace cargo de todo, los sistemas se hacen cargo de todo y el ser humano puede dedicarse a cualquier cosa menos a trabajar? Entonces, estas frases de trabajarás con el sudor de tu frente y ese tipo de cosas que decimos a veces los humanos, simplemente la gente en el futuro no las entenderá. O sea, ¿qué era trabajar? O sea, vos te matabas trabajando. ¿Qué significaba matarse trabajando? ¿No? Eso no tendrá sentido para la gente del futuro, ¿no? Y si queremos ir hacia los temas del turismo del futuro, sobre la inmortalidad, Black Mirror, evidentemente, y sobre todo este capítulo fantástico de San Junipero, que yo lo recomiendo, ¿no? Ready Player One es un tema también de realidad virtual, de vivir en la virtualidad, porque digamos que la vida de todos los días es muy dura para ser vivida. Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, ¿y esto cómo se puede plasmar de un proceso metodológico en lo que yo hago? Usualmente estoy haciendo en esta universidad,
Básicamente yo lo defino en 4 preguntas. La primera es qué podría influir para que pase lo que no quiero, no me gustaría que pase, cómo me imagino lo que no quiero que pase. Tercero, cómo se vería lo que no quiero que pase. Y cuarto, siempre el tema de la estrategia, porque uno puede decir, chévere usar ficción, chévere hacer diseño, pero bueno, esto y en la estrategia, ¿cómo se aterriza? Porque a mí el rector me va a decir, bueno, chévere, me gustan tus cuentos, pero ¿esto de qué me sirve a mí? O sea, dame estrategias, dame acciones, dame proyectos para yo cambiar la universidad, que es un poco el proyecto en el cual estamos encaminados. Entonces, frente a eso, yo hago una apuesta muy fuerte. Y hay gente que le gusta, que no le gusta. Lo hemos debatido en varios foros, en la World Future Studies Federation, en la IPF, la Asociación de Futuristas Profesionales. Yo les digo, yo apuesto por la distopía. Y más con la pandemia, yo he puesto por imaginar, no el futuro deseado al que le vamos a apostar. Yo vengo de la escuela francesa, de la perspectiva, porque yo estudié ahí, pero yo he cambiado mi proceso. Miren que yo he cambiado mi proceso metodológico. Y yo hago una apuesta basada en un libro de Jean-Pierre Dupuy por un catastrofismo iluminado cuando lo imposible es certero. Y él dice que lo importante que es crear una imagen del futuro catastrófica para que sea repulsiva, completamente repulsiva, pero al mismo tiempo verosímil, para motivar acciones que impidan su realización. Por lo tanto, en mi caso personal, y lo hablo a título personal, por convicción antes que por provocación, decido adoptar una postura catastrófica. Y nada mejor que esta pintura del triunfo de la muerte. Yo digo, esto es Guayaquil en el inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Una ciudad devastada por el COVID, sin políticos que se escondían, el caos absoluto, tierra de nadie, los muertos en las calles. Entonces yo digo, cuando veo esta pintura, digo, fue profética de lo que le pasó aquí en Ecuador, la ciudad de Guayaquil, al principio de la pandemia, que era esto un poco lo que vivimos durante la pandemia, ¿no? Entonces, en la primera fase yo hago estas matrices, las voy a hacer, las hice ya hace un par de días con un agente de la universidad para tendencia, ruptura de cisnes negros. Entonces yo hago una primera columna de tendencias o de rupturas, pensamos en las consecuencias para la universidad, y tercero, las acciones que la universidad debería implementar para escapar de esas tendencias negativas o rupturas o cisnes negros que podía enfrentar. Yo digo, durante la pandemia se nos olvidó una cosa que era importante, es decir, la pregunta que se nos olvidó era reunir al personal y hacernos como digo, una simple pregunta. Si mañana pasa algo que no sabemos qué es, pero que podría evitar que vendamos, que salgamos, que distribuyamos lo que hacemos, que fabriquemos lo que estamos fabricando, ¿qué haríamos? Y decíamos al personal, ayúdenme a pensar. Yo como gerente diría, ayúdenme, entre todos pensemos qué solución daríamos. Y me parece que eso fue lo que nos faltó. Yo recuerdo, soy muy amigo de un restaurante en Quito que es muy bueno, que se llama El Bocato, y hablaba con el dueño y decía, mira, yo le explicaba mi proceso y él me decía, sí, me gusta, pero sabes que ahorita estoy en una lógica de crecimiento, de abrir más locales, de crecer. Y yo lo entendía y me parecía correcto, pero yo me daba cuenta que su negocio era vulnerable frente a rupturas. Su negocio era vulnerable a cisnes negros. Pero el error es ese. Pensábamos que todo íbamos a crecer, a abrir más locales, a vender más, a tener más clientes, y nos dimos cuenta que esa era una falsa seguridad que teníamos. Mientras más seguro nos sentíamos, más cerca estábamos del abismo. Y eso es importante. Nicolás Taleb lo dice en varios de sus libros. Hay que tener cuidado, ¿sí? En el momento en el cual tú te sientes más seguro, tal vez sea el momento en el cual más estés en peligro. Y es una cosa que hay que tener siempre en la mente. Por lo tanto, yo hago estas matrices y las hice en esta universidad en el 2019, e increíblemente pusimos la palabra pandemia. Siempre muestro esto como ejemplo, pero no es que adivinamos del futuro, sino que esta universidad tiene una cualidad muy importante, que es que el 75% de sus estudiantes son extranjeros. No son de la ciudad, son de otras ciudades del Ecuador. Y por lo tanto decíamos, si algún día viene una pandemia que no sabemos cuál es ni cuándo vendrá, pero si algún día esto pasa, sería una tragedia para la ciudad, primero porque la ciudad vive de la universidad, y segundo porque evidentemente la universidad, por sus estratos bajos, como en Colombia sería un estrato 1, 2, que tenemos estrato 1, 2, 3, sería una tragedia porque la gente no tiene acceso a la tecnología o difícilmente accede a la tecnología por ser muy costosa. Entonces sería una tragedia para la ciudad, sería una tragedia para la universidad. Y miren que por eso pusimos esa palabra ahí, porque dijimos, si esto alguna vez sucede, esto va a ser una tragedia. Entonces, en la primera fase yo hago estas matrices. En la segunda fase lo que hago es tomar estos insumos de tendencia, ruptura, cisnes negros, y uso una novela de ficción. Por ejemplo, en la Universidad de la Costa, que yo trabajé hasta justo antes, un mes antes de la pandemia, hicimos un ejercicio de la Universidad de la Costa 2035. Y ahí lo que hice fue usar una novela de Fahrenheit, de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Entonces yo adapté la novela a la universidad, y las tendencias, ruptura de cisnes negros me permitieron enriquecer y cambiar un poco la historia. Y adapté eso a la realidad de Barranquilla, a la realidad de la universidad, para imaginar de manera distópica esa universidad. Y realmente fue increíble, ustedes lo van a ver después, pero muchas cosas que hicimos en el proceso fue lo que pasó en la pandemia. Fueron cosas que se materializaron en la pandemia, porque
nos imaginamos lo peor que podía pasar con la educación. Dijimos, ¿qué es lo peor que podría pasar con la educación superior? Y la gente dibujaba y pintaba, ustedes lo van a ver, y muchas cosas que dibujamos es exactamente lo que terminamos viviendo un mes después, justo un mes después, o sea, no nos dio tiempo de nada en la universidad de implementar, hacer cambios, porque hay esta brecha entre lo que hay que hacer, ¿sí? Y lo que tenemos hoy día. Pero si el futuro llega tan rápido como llegó con el tema de la pandemia, no tenemos tiempo de cerrar esa brecha entre lo que hoy tenemos y lo que deberíamos tener en el futuro para poder prepararnos de estos elementos adversos, ¿no? Aquí lo que yo sugeriría es este concepto de que, y Nicolás Taleb lo dice en su libro Antifragilidad, es decir, podemos perdonar el no haber visto un tsunami, la pandemia, una crisis financiera, pero lo que no nos podemos perdonar es tener empresas, organizaciones frágiles frente a esos eventos. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en temas de fortalecimiento, de ser robustas nuestras instituciones frente a potenciales eventos adversos que pueden suceder en el futuro. Esa es un poco la clave, me parece a mí, y Nicolás Taleb también lo menciona bien. Entonces, en esta fase, como digo, hacemos ficción, usamos novelas de ficción, las adaptamos, aquí insertamos las tendencias, rupturas, cisnes negros, y en la fase 3 es como el design thinking, ¿no es cierto? La gente piensa con las manos, entonces la gente hace prototipos, dibuja, hace collages de fotos, ¿no es cierto? Imaginamos un poco cómo podría ser el futuro. Si ustedes lo pueden ver acá, esto en la izquierda fue Mendoza, en Argentina, hemos hecho temas con el sector público, donde la gente de alguna manera imagina cómo podría ser el futuro. Me acuerdo también, justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, di clases en la Universidad San Buenaventura, en Cali, y ahí trabajamos sobre capítulos de Black Mirror. Entonces, lo que hacía cada uno de mis grupos es escoger un capítulo y de acuerdo a eso presentaba una potencial innovación. Inventaba algo que después puede ser una innovación. Entonces, recuerdo, por ejemplo, estas cápsulas para luchar contra la violencia sexual contra los niños y yo decía después de la pandemia, pero eso también podría haber servido, ¿no es cierto?, frente al tema del confinamiento. Y tenía otro grupo, ¿no es cierto?, que cogió Wall-E, esta famosa, ¿no es cierto?, película de ficción, donde el mundo es un basurero y la gente es obesa. Entonces, y no pueden ya caminar, tienen unos sillones en los cuales se transportan, porque ya realmente no se dedican a nada. Y un grupo mío lo que planteaba era, en lugar de cambiar el sabor a los alimentos feos que no nos gustan comer para que los podamos comer, era cambiar el gusto a los alimentos ricos para que no los comamos. Es decir, ¿cómo podemos hacer que una arepa sea fea? ¿Cómo podemos hacer que un ajiaco nos sepa horrible para no comer tanto, ¿no es cierto? Y miremos que en la pandemia eso fue lo que necesitamos, ¿no es cierto? Porque con tanta ansiedad la gente comía en exceso, tomaba en exceso por un tema de problemas psicológicos que podíamos enfrentar porque nunca habíamos estado preparados para los temas de pandemia, ¿no? Entonces, en esta fase hay mucha creatividad. Hoy día, como digo, más tarde a las 11 voy a hacer un taller de esto y la gente arma con además prototipa barato. Entonces, coge los materiales que tiene en la sala y hace ciudades. Por ejemplo, en París también hicimos un taller también en 2019 con la gente de Futuribles, donde imaginamos también soluciones para los problemas que enfrenta la ciudad. Entonces, en Argentina, en el Hotel Diplomatic, también hicimos un tema de aplicaciones que hubieran salvado el hotel durante la pandemia, porque era un hotel que no tenía muchas cosas digitalizadas, es un hotel muy bueno, 5 estrellas, pero decíamos falta el uso de tecnología y con la pandemia se dieron cuenta que realmente estas eran las soluciones que tenían que implementar, ¿no? Entonces, la gente usa diferentes cosas, legos, plastilina, hace maquetas de ciudades, puede hacer dibujos, puede hacer diferentes diseños, ¿no? En general. Entonces, la idea un poco es eso, es imaginar un poquito, como digo, ir más allá de la imaginación e ir hacia la materialización del futuro. Es decir, lo que a mí me interesa personalmente es que yo quiero saber lo que la gente tiene en la cabeza. Es decir, para mí no es suficiente saber lo que la gente imagina, cómo se imagina el futuro. Para mí es fundamental que lo pueda materializar, que me diga lo que yo tengo en mi mente se vería así. Y me dibuja, o me hace una maqueta, o me hace un diseño, o me busca fotografías para explicarme exactamente cómo él se imagina ese futuro al cual no queremos llegar, o al futuro al cual le gustaría que apostemos, ¿no? Y como yo decía, evidentemente esto tiene que aterrizar en algo. Entonces, lo que hacemos básicamente es aterrizar la ficción y el diseño en estrategias. Yo uso árboles de competencia, uso la BAC de Reñer para identificar consensos sobre acciones futuras, puedo usar Océano Azul, puedo usar Canvas. La idea es que al final todo este proceso termine en una visión de futuro, que ustedes saben que es el primer paso para un plan estratégico. Entonces, este proceso, mi proceso, básicamente termina en la identificación de una visión de futuro, que es el primer paso, el primer componente de un plan estratégico. Cuando hacemos este proceso, alrededor del 60-70% de un plan estratégico ya está hecho. Falta un 30% de carpintería, de configurar cosas, de ordenar ciertos aspectos y el plan ya estaría listo. Entonces, ¿esto qué nos tiene que hacer? Prepararnos para una nueva realidad.
¿sí? El tiempo, como dice esta fotografía, está temporalmente cerrado y la idea es ir hacia una nueva realidad. Como digo, no podemos regresar al 2019. Y como yo señalaba, ¿no es cierto? No podemos regresar a los negocios de antes. Es decir, mucha gente sueña con volver al 2019, pero realmente lo que tenemos que hacer es ir hacia el 2021, o sea, el 2022, con nuevos negocios, nuevos emprendimientos, nuevas formas de hacer las cosas. Me parece que es el gran reto que tenemos frente a nosotros, ¿no? Porque evidentemente nos hemos dado cuenta que los lazos sociales se han roto, ¿sí? La gente ha dejado un poco de frecuentar a otras personas, las reuniones sociales evidentemente siguen siendo muy limitadas, y si vamos es un lugar, ¿no es cierto?, con 10 personas y un lugar grande. Entonces todo esto se ha ido transformando y tenemos que irlo superando de otra forma, ¿sí? Nos damos cuenta no pueden salir simplemente a buscar trabajo, porque esa lógica que nuestros abuelos y padres tuvieron, eso ya no existe. Entonces, nos damos cuenta que cada vez más los conceptos de emprendimiento, de incubación, de spin-off en las universidades son fundamentales, porque lo que necesitamos es que los chicos cuando ya se gradúen salgan con sus emprendimientos, con sus negocios, ¿no es cierto? Y los diplomas seguramente no tienen razón de ser, porque si, por ejemplo, en administración, y una persona de administración puede hacer una tesis con una persona de electrónica y hace una empresa de tecnología, hace unos robots, el uno sabe cómo comercializar, el otro sabe cómo hacer, al usar la tecnología, y los dos se gradúan cuando el emprendimiento, que se yo, al año factura $40,000, por decir algo. Entonces, simplemente los decanos de ambas facultades dirán, a ver, preséntenme su empresa, cuántos están facturando, cuántos clientes tienen, a qué países distribuyen o distribuyen en varias ciudades. De acuerdo, está graduado, se acabó, entonces no hay más que hacer, pero es lo que necesitamos, cada vez más replantearnos las formas de evaluación en las universidades, las formas de graduación en las universidades, el tema de proyectos multidisciplinarios entre varias facultades. Eso es un poco lo que se viene adelante y lo que debe primar a nivel, digamos, mundial, ¿no? Y estas palabras me parecen claves, ¿no es cierto? El tema de la creatividad, siempre esta magnífica película, siempre que es referencia, ¿no es cierto? De La vida es bella, ¿no es cierto? Donde el papá, ¿no es cierto?, le niño en el campo de concentración le hace creer que es un juego, ¿no es cierto? Y constantemente está inventando, imaginando cosas para que el niño no se dé cuenta en qué lugar realmente está. Y eso es fantástico. Me parece que esta novela nos tiene que inspirar en temas de creatividad. Y como decían, esta iguana de Galápagos, ustedes ven ahí, es un poco lo que les decía. Este animal ha ido evolucionando en el tiempo y tiene una cola muy larga, unas garras muy grandes, porque si no cambiaba, si no se transformaba, no sobrevivía. El concepto de resiliencia, ustedes saben, pero yo diría que hay que ir más allá de la resiliencia al concepto de antifragilidad, ¿no es cierto? Taleb un poco, él dice que las crisis no deben sacarnos igual de lo que entramos a ellas, sino más fuertes, ¿sí? Y no sé ustedes, pero yo hago un poco de kickboxing y yo cada vez que pego y me lastimo, eso me hace fuerte. Entonces no puedes decir, no, es que te lastimas o un golpe, no, eso te hace más fuerte todavía. Y a veces los seres humanos necesitamos de esas crisis o de esos problemas para hacernos cada vez más fuertes, ¿no? Y evidentemente transformación. Y este dibujo que hicieron unos empleados de la Universidad de la Costa, que ustedes ven aquí abajo, es hermoso, es increíble. Esto es un paper que acá me acaban de publicar en la revista Futures. La gente que esté interesada se lo puedo pasar. Viviana, te lo haré pasar para que los interesados lo puedan leer. Este dibujo está ahí. Miren esta fotografía, ¿no? El 2019. Y decíamos la distopía, ¿no es cierto? Entonces, añorábamos lo que perdimos. La libertad, las montañas, el sol, el salir, estar con la gente, con los amigos, con la familia. Y de repente no llegamos ni siquiera al 2022, porque aquí pusimos 2039. Estábamos en el 2020, confinados, vigilados, sin libertades, controlados y con las lágrimas en la mejilla, ¿no? Fantástico, o sea, todo el rol de los social media también, como decía Rosa, las fake news que nos afectan tanto, y nos damos cuenta que la distopía es lo que vivimos, ¿no? Estamos muy cerca de esa distopía que unos empleados de la Universidad de la Costa dibujaron que en un gráfico que a mí siempre me encantará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que para terminar, porque ya estoy en los tiempos, deberíamos ir hacia innovaciones más colaborativas. Todavía no somos buenos en el tema de transporte, por ejemplo. Yo siempre antes de la pandemia decía la tragedia del Transmilenio, del Transmilleno, ¿no es cierto? O sea, no somos creativos en los temas de transportación. Y la pandemia nos ha obligado, ¿no es cierto?, a hacer esas cosas. Por ejemplo, en Ecuador nos dimos una cuenta y una cosa muy interesante. Teníamos unos peajes. Ustedes, eso sí me acuerdo, claro, esto de Colombia tiene los peajes más caros del mundo. Si no lo sabían, de los más caros. Aquí los peajes cuestan $1. Y tenemos peajes con gente que cobraba tradicional. Y nunca a nadie se le ocurrió digitalizar todo y automatizar. Y con la pandemia nos dimos cuenta que no hacían falta personas ahí. Y eso permitió agilitar el tráfico. Pero eso lo hicimos obligados por la pandemia. Pero, ¿por qué tenemos que llegar a esas situaciones donde obligados por las circunstancias cambiamos?
¿Por qué no cambiamos simplemente por ser un hábito? Porque necesitamos cambiar, hacer las cosas de diferente manera, pero eso nos cuesta. Y como nos cuesta, evidentemente eso nos va a pasar factura, no podemos adaptarnos al futuro, ¿no? Evidentemente esta película Cadena de Favores también que es fantástica, creo que tenemos que ir hacia otro tipo de vida, ¿no? Y recuerdo también este libro de Marc Gigé que salió también antes de la pandemia, que son sobre temas de innovación, que él decía que deberíamos regresar realmente a como vivíamos 5 siglos atrás y haciendo 4 cosas que son fundamentales, ¿no? Mejorar la condición humana, mejorar la relación entre los hombres, mejorar la calidad de vida en la ciudad, ¿sí? Y mejorar la relación con la naturaleza. Así de simple. Nuestra vida debería tener esos 4 landmarks, esas 4 reglas. No hace falta más, ¿sí? Entonces estamos más equidad, más colaboración, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y estas preguntas con las cuales ya cierro, porque ya veo que Viviana ya me está ya marcando presión. Entonces, ¿cómo innovar de manera colaborativa, social, circular? ¿Cómo cambiar el modelo de negocio? ¿Cómo destruir los negocios del 2019 y construir nuevos negocios? Sí, entonces yo creo que estas algo son un poco de preguntas que yo voy a dejar aquí, ¿no es cierto? Eh, para que sirvan de reflexión, cómo ofrecer mi servicio de forma alternativa, preconfigurar mi negocio, etcétera, cómo ir a buscar no clientes, como dice el océano, son las preguntas claves que me parece que nos tenemos que hacer. Entonces, hasta ahí, no quiero demorar más tiempo, así que Viviana, gracias como siempre por la invitación, espero haber sido útil todo lo que he dicho, pues, y abierto a los comentarios, preguntas y textos que quieran de parte mía, pues muy, muy gustoso de colaborar y qué gusto, qué placer enorme verte, aunque sea virtualmente, Viviana. Un fuerte abrazo para todos los amigos, a Giselle, a todos los amigos de Ascolfa, por supuesto. Igualmente, doctor Jean Paul, siempre va a ser un gusto escucharlo. Creo que coincido con el público, es una excelente conferencia sobre todo este tema de los cisnes negros y los cambios en escenarios. Listo, Vivianeta. Tan linda que soy.